Teológica X, Teología y e-Learning y el Centro Diocesano de Formación Teológica Pastoral San Justino de la Diócesis de Maracay presentan Curso Teología Pastoral. El tema de hoy, Historia de la Teología, segunda parte. En nuestra sesión anterior estuvimos hablando de la historia de la teología pastoral. La primera etapa la dedicamos a la acción pastoral, comprendida esta desde los siglos I al XVII. A continuación, hicimos una breve introducción a la teología pastoral en sí. Conversamos sobre las implicaciones del nacimiento de la teología pastoral y presentamos un breve bosquejo del desarrollo de la teología pastoral católica de los siglos XVIII y XIX. En esta sesión profundizaremos este tema. ¿Cómo ha sido entonces el desarrollo de la teología pastoral católica a partir de su nacimiento? Podemos organizarla en atención a 4 etapas. La primera, inmediatamente a su nacimiento, reveló una teología pastoral con una profunda concepción pragmática. La segunda etapa, que comprende finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, revela una concepción bíblica e histórico-salvífica. La tercera etapa, a mediados del siglo XIX, nos presenta una concepción eclesiológica. Y la cuarta etapa de este periodo en estudio, ubicada hacia finales del siglo XIX, pero cuya huella con seguridad puede seguirse hasta los años 40 del siglo XX, nos presenta una concepción clerical. La concepción pragmática, propia de esa primera etapa, inmediata a la renovación de estudios de Rutherford, nos presenta una teología pastoral concebida e influenciada principalmente por la doctrina del josefinismo y por la manifiesta decadencia de las ciencias eclesiásticas. Ya la escolástica no tiene la fuerza de la época medieval y la teología especulativa, alejada de las fuentes patrísticas, cae abruptamente. El josefinismo hace que se conciba al Estado como servidor y protector de la religión, y eso indudablemente marcará la reflexión teológico-pastoral. Sin embargo, la teología pastoral de este período es una teología sin nervio teológico. Está al servicio del Estado y sobre todo es pragmática. A distancia de pocos años, aparecen una serie de manuales de teología pastoral marcados por el espíritu del proyecto de Rautentrosch, que en aras de la ilustración acentúan la obediencia de los clérigos a los príncipes. En resumen, la teología pastoral de esta época es más arte que ciencia, receta canónica que teología, en función del clérigo y bajo un régimen católico absolutista. La concepción pragmática dará paso a una concepción bíblica e histórico-salvífica. Es la segunda etapa, desde finales del siglo XVIII a inicios del siglo XIX. Aquí, la teología pastoral básicamente se está desarrollando en medio del romanticismo alemán y en un renovado espíritu de ciencias eclesiásticas actualizadas. Es Johann Seiler uno de los primeros exponentes de una teología pastoral católica. De hecho, es considerado el padre de la teología pastoral católica. Seiler se opone a la filosofía antropocéntrica de la época. Influenciado por él, Johann Sebastian Drey, fundador de la Escuela de Teología Católica de Tubinga, continuará su propuesta teológico-pastoral. Esta teología pastoral, propia de la concepción bíblica e histórico-salvífica, parte de una reflexión sobre el contenido bíblico y carismático de la predicación, y adicionalmente incorpora el estudio de la historia de la salvación,
desde el Génesis al Apocalipsis. Como consecuencia de ello, nos encontramos frente a una renovada concepción de la teología pastoral, que supera la concepción pragmática, buscando en primer lugar un cristianismo viviente. Intenta dar a la teología pastoral una maduración científica, distinguiéndola de ese conjunto de consejos, suerte de recetas que habíamos tenido en la etapa anterior. Adicionalmente, va a considerar al sacerdote ministro y colaborador de Cristo en la edificación del cuerpo místico, no un funcionario estatal, superando así las influencias del josefinismo. Sin embargo, aun cuando reacciona a esta doctrina, aún el pastor sigue siendo el sujeto único de la actividad teológica pastoral. Para Seyler, el objeto de la teología pastoral es el estudio de la continuación de la obra redentora de Cristo en la tierra o la acción de la Iglesia. Su principio teológico fundamental es Dios en Cristo, salvación del mundo. Se trata de examinar la dirección, enseñanza y santificación del rebaño por el pastor, continuador de la persona y obra de Cristo. El sello antropocéntrico de la etapa anterior, es decir, del período pragmático, es corregido con la incorporación de la visión bíblica e histórico-salvífica. Se reflexiona sobre el pastor, no sobre el funcionario. En esta línea, le asigna como objetivo la formación de los sacerdotes para que fomenten la relación personal de los fieles con Dios en Cristo. La reflexión teológico-pastoral con la concepción bíblico e histórico-salvífica se enriquece aún más con la concepción eclesiológica, propia de la tercera etapa que va desde la mitad del siglo XIX hasta finales del siglo XIX. Allí, la teología pastoral adquiere una nueva dimensión, influenciado por los avances eclesiológicos de la escuela de Tubinga, y particularmente por el pensamiento de Anton Graf, quien en 1841 presenta el texto Presentación crítica de la situación actual de la teología práctica. Anton Graf es discípulo de Moeller, representante de la eclesiología neumatológica. Moeller fue uno de los principales representantes de la escuela de Tubinga. Anton Graf, discípulo de él, se opone a la visión de Seyler, padre de la teología pastoral católica, al considerar que la visión de Seyler está considerablemente centrada en el pastor. Otro aspecto que influirá a la concepción eclesiológica de Anton Graf es su enfrentamiento abierto a la propuesta de la teología práctica protestante de Friedrich Schleiermacher. Schleiermacher centra su propuesta en la religión del sentimiento, pero adicionalmente habla de la teología práctica. Para él, la teología se divide al menos en tres elementos, siendo la teología práctica una de sus manifestaciones. Sin embargo, Anton Graf se opone a esta propuesta. Para Graf, la teología pastoral debe, sin embargo, llamarse teología práctica para diferenciarla de la ciencia del pastor. Sin embargo, su punto de partida es la reflexión sobre la Iglesia. Ella puede hacerse de tres perspectivas: una perspectiva histórica, una teórica y una dinámica histórica. De esta manera, Graf construye una nueva propuesta de teología práctica, donde la historia y la Biblia, la dogmática y la moral presentan una nueva propuesta teológica pastoral, fundamentada también, por cierto, en la edificación de la Iglesia y en la dimensión de la autoconstrucción de la Iglesia en el futuro. Todo eso va a estar entonces concebido bajo una orientación eclesiológica. Esa orientación eclesiológica implicará que la teología práctica
deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la edificación de la iglesia. Asimismo, la iglesia deberá tener una conciencia científica de sí misma en cuanto que se edifique en el futuro. Y en tercer lugar, la iglesia deberá considerarse como el sujeto de la acción y no exclusivamente el sacerdote. Este es quizás el elemento más significativo de la propuesta de Anton Graf, pues ya el sujeto de la teología práctica en este caso no es el sacerdote, no es el cura animal, no es el pastor exclusivamente, ya es la iglesia en su totalidad. Anton Graf cambiará el nombre entonces de la teología pastoral por el de teología práctica, para hacer ver que el sujeto o agente de la acción apostólica es la iglesia en su totalidad y no exclusivamente el sacerdote como pastor. De él procederán expresiones para hoy comunes, como acciones eclesiales, edificación del reino de Dios, autoconstrucción de la iglesia, expresiones de amplio uso en la teología pastoral actual. Anton Graf también da un paso decisivo en la concepción científica, teológica y eclesial de la teología práctica, definida entonces como la conciencia científica de la iglesia que se autoedifica de cara al futuro. Se le reconoce a Graf el mérito de haber comprendido la teología pastoral en el contexto de la misión de toda la iglesia, evitando la visión reducida de algunos de sus antecesores y situándose en la línea de los predecesores del Vaticano II. Lamentablemente, esa concepción eclesiológica es superada por una concepción clerical, característica de la cuarta etapa de finales del siglo XIX. Se vuelve a recuperar el término teología pastoral, y es en la misma escuela de Tubinga, con el señor Amberger, discípulo de Anton Graf, pero que sin embargo vuelve a centrar la propuesta teológica en las actividades del pastor. Para Amberger, la finalidad es la formación, preparación y competencia del pastor. De esta manera, la teología pastoral adquiere de nuevo una dimensión clerical. Un claro ejemplo de ello es el Manual de Benger de 1861, que se centra en deducir las verdades dogmáticas, normas y orientaciones prácticas para la actividad de los pastores. Esta dimensión clerical se acentúa con la incorporación del derecho canónico en la teología pastoral, lo que nos lleva a una orientación profundamente clericalizada. De esta manera, la teología pastoral se define ahora como la de introducción científica del pastor en la recta administración de su oficio. Se perderá el sentido eclesiológico y teológico y se reducirá nuevamente la teología pastoral a una mera ordenanza del pastor y sus actividades. Esta concepción clerical es una vuelta, un retroceso después de la propuesta de Graf. Amberger vuelve a clericalizar el enfoque de la teología pastoral al relacionar esta materia con el derecho canónico y a presentar su objetivo como la adecuada formación del pastor para la recta administración de su oficio. Esta perspectiva en general se extenderá hasta los 40, aun cuando entraremos ya en el siglo XX, marcados por una importante renovación bíblica y patrística, un movimiento litúrgico y catequético y una profunda renovación eclesiológica y pastoral. Sin embargo, la teología pastoral perderá su dimensión eclesiológica y teológica. Ya no se interesará más por la esencia de la iglesia y sus acciones, sino por la naturaleza del pastor y sus actividades. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en nuestra próxima sesión.